Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Agradecemos a nuestro Dios porque por su misericordia nos permite poder predicar su palabra. Hermanos, les mando un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Glorificamos a Dios por ese don maravilloso. Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en este momento. Vamos a glorificar el nombre de Dios. Vamos a crecer en conocimiento y vamos a responder una interesante pregunta. Así que vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra, poder enseñarla, poder crecer en conocimiento. Bendice a los hermanos que van a escuchar tu palabra. Que todo sea para glorificar tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos responder una pregunta que un católico me hizo. Inclusive, esta es una pregunta que la hacen muchas veces los católicos y protestantes para desafiar la teología adventista. Ellos dicen: muéstrame un versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo. Ellos hacen esta pregunta en tono desafiante y tentador. Así que nosotros vamos a responderles con la sola escritura. Los adventistas conocemos perfectamente bien la Biblia y tenemos respuesta para cualquier pregunta. El objetivo de este canal es desmantelar falsas doctrinas y exaltar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le pusimos al canal Apología Adventista, porque significa en defensa de la fe. Por eso es que nosotros defendemos la sana doctrina y desmantelamos al mismo tiempo falsas doctrinas. Así que decimos esto, hermano, porque el objetivo de este canal es enseñar la sana doctrina. Ahora, quiero que iniciemos, hermanos, analizando un versículo que tanto católicos como protestantes lo manipulan y lo sacan de contexto para enseñar de que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. Hay muchos versículos que manipulan, pero uno de ellos es Hechos 27. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Los católicos dicen de que los discípulos se congregaban los domingos para celebrar la cena del Señor. Ellos le llaman la misa. Y que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. Ellos usan Hechos 27. Lastimosamente, hermanos, el texto no está hablando de eso, hermanos. Nunca se olvide de lo que voy a decir. A la hora de interpretar un versículo, siempre lea el contexto. Porque un texto, si su contexto es un pretexto, no importa cuántos versículos le cite una persona, tienen que leer el contexto. Hechos 27 nos dice cuál era el objetivo de esa reunión y por qué Pablo partió el pan en esa reunión. Inclusive el versículo 8 y el versículo 11 nos dice que esta reunión se hizo en la noche y se alargó tanto que llegó hasta el amanecer. Eso lo dice el versículo 8, dice: y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, o sea, estas lámparas eran tipo como antorchas. O sea, esta reunión se hizo de noche y se puso tan interesante. O sea, esta reunión era importante porque Pablo no solamente la alargó hasta la noche, sino que llegó hasta el amanecer. Noten cómo dice el versículo 11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El texto nos dice claramente cuál fue el objetivo de esta reunión y nos dice que era porque Pablo tenía que partir el día siguiente. No era por celebrar la resurrección de Cristo o por guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. El texto en la versión King James dice claramente que porque Pablo estaba listo para partir el día siguiente. En efecto, en el griego esa es la fuerza del texto.
Pablo estaba listo para partir el día siguiente. Es evidente que al analizar el contexto que está en el versículo 6, nos dice que Pablo había hecho una escala en Troas de 7 días y quería despedirse con una reunión y partir el día siguiente, cuando esta reunión terminase. Es interesante, noten cómo dice Hechos 26, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el versículo 7 dice que se hizo esa reunión porque Pablo tenía que partir el día siguiente. Algunos expositores han llegado a la conclusión de que esta reunión es posible que se haya hecho el domingo en la noche, o sea, el primer día de la semana en la noche. Esto es si Lucas estaba usando el cómputo romano. Esta reunión tuvo que hacerse el domingo. Pero si Lucas estaba usando el cómputo hebreo de contar los días de tarde a tarde, esta reunión tuvo que haberse hecho en sábado. Cualquiera de las dos posturas, este versículo no se presta a enseñar de que los discípulos estaban reunidos para guardar el domingo en honor a la resurrección. Esta reunión fue una reunión inusual, o sea, no era frecuente. Era porque Pablo tenía que partir el día siguiente, porque había estado en Troas 7 días. Hermanos, hay que tener cuidado con estas personas que están manipulando la Biblia para sostener falsas enseñanzas. Siempre debemos de ser estudiosos. Siempre, hermanos, usted váyase al contexto y va a ver de que los contextos dicen otra cosa. Hechos 27 no está hablando de congregarse los domingos para celebrar la resurrección de Cristo. Inclusive los católicos han llegado a la presunción de decir y a la osadía de decir de que los discípulos estaban celebrando una misa porque estaban partiendo el pan. Eso significa que los domingos debe de hacerse la Eucaristía. Los domingos debe de irse a misa para celebrar la Eucaristía. Y ellos usan Hechos 27. Inclusive hay católicos tan arrogantes que se han prestado a manipular el texto para decir de que Pablo era un sacerdote católico porque estaba celebrando la misa. Porque ellos dicen que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente. Qué error doctrinal, hermanos. Tengamos cuidado con estas personas que tuercen la Biblia para enseñar herejías. El hecho de celebrar la cena del Señor en el primer día de la semana, como fue en esta ocasión, eso no hace al día santo o que la solemnidad del sábado sea transmitida el domingo. Este es un error doctrinal. En efecto, cuando la iglesia apostólica nació en Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que los discípulos se congregaban todos los días en el templo y partían el pan. Eso no significa que por partir el pan todos los días significa que los días tengan un atributo santo. Noten cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la reunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas las personas. Dice que todos los días perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Todos los días hacían esto. Esto lo dice el versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pregunto, si usamos la lógica protestante de decir de que Pablo, por celebrar la cena del Señor el primer día de la semana en la noche, significa que ese día tiene un atributo santo, entonces esta lógica apliquémosla todos los días, porque aquí dice que los discípulos todos los días partían el pan en el templo. ¿Significa que todos los días también son días que debemos de recordar la resurrección de Cristo y hay que guardar esos días en ese sentido? No, esa lógica está fuera de contexto. El versículo nos dice que Pablo hizo esa reunión porque tenía que partir el día siguiente y tenía que hacer esta reunión como una despedida y comieron la cena del Señor. Inclusive la Biblia enseña, hermano,
que la cena del Señor podemos hacerla cuantas veces queramos, no específicamente el domingo. Podemos hacerlo el martes, el miércoles, el jueves, pero eso no significa que porque ese día se haga la cena del Señor, significa que ese día tenga un atributo santo o que ese día deba de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. Eso es ilógico y fuera de contexto. Noten lo que dice Pablo en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciás hasta que Él venga. ¿Cuántas veces? Así pues, todas las veces que comieres este pan. O sea, podemos hacerlo, si es posible, todos los días. Pero eso no significa que esos días sean días especiales o que tengan un atributo santo o que se deban de cesar de trabajar para conmemorar la resurrección de Cristo. Esto es ilógico y fuera de contexto. No hay base bíblica para guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Es fuera de contexto y ser deshonesto usar Hechos 27 para sostener una santidad del domingo. Esta reunión que hizo Pablo fue una reunión precipitada, inusual, porque Pablo tenía que partir el día siguiente. Entonces aquí queda desmantelada la doctrina católica de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. No hay ningún pasaje bíblico que mande y enseñe eso. No hay ningún mandamiento ni de Cristo ni de los apóstoles que diga: guarden el domingo en honor a mi resurrección. No existe ningún versículo desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ninguno. No hay ninguno que diga que se deba dejar de trabajar el domingo, porque el domingo es un día especial donde recordamos la resurrección de Cristo. No hay ninguno. De los 8 versículos que hablan del primer día de la semana, no hay ninguno que diga, ya sea directamente o indirectamente, que ese día deba de guardarse en honor a la resurrección de Cristo. Esto ha sido netamente un invento del sistema católico romano y que el protestantismo lo ha copiado para establecer una falsa doctrina por encima del santo mandamiento de Dios. Ahora, aquí vamos a responder ahora la pregunta. Después de desmantelar la teología católica de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, ahora vamos a responder la pregunta a estas personas que han preguntado, que le demostremos bíblicamente si los discípulos de Jesús, no los judíos, si los discípulos de Jesús guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo, y lo vamos a demostrar. En el libro de Hechos de los Apóstoles hay abundantes evidencias bíblicas donde la Biblia enseña que los discípulos de Jesús se congregaban el día de reposo, el sábado, el séptimo día, y no era algo inusual, sino que lo hacían por costumbre, mientras que la reunión que hizo Pablo en Hechos 27 fue una reunión inusual, porque Pablo tenía que partir, y ni tan siquiera se dice que era costumbre que lo hacía Pablo. Mientras cuando la Biblia enseña de que Pablo y los discípulos se reunían el sábado, ahora sí aplica el término costumbre. Noten cómo dice Hechos 16:13. Estamos hablando después de la resurrección de Cristo. ¿Qué día se congregaban los discípulos de Jesús? ¿Qué día se congregaban los apóstoles? Era el sábado. Y noten cómo dice: un día de sábado salimos de la puerta junto al río, donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. ¿Pero qué día lo hicieron? Sábado, donde solía hacerse la reunión. Busqué el griego de la palabra solía, porque dice donde solía ser la oración, se hacía en sábado. La palabra solía es del griego nomiso. Busquen un diccionario Strong y vean que lo que estoy diciendo es verdad. Busquen la gramática de las palabras. La palabra solía, nomiso en griego, que es la que está usando Lucas aquí en Hechos 16:13, se puede traducir como costumbre o usual.
O sea, esto era costumbre que lo hacían de congregarse los sábados donde se hacía la oración. Esta es una evidencia más que los cristianos se acostumbraban a reunirse por costumbre el día sábado. Y no solamente lo hacía con judíos, sino que también la Biblia dice que lo hacía con griegos, porque hay una interpretación que le están dando a los versículos que Pablo se reunía porque era para enseñarle a los judíos. Pero también la Biblia enseña de que no solamente los judíos se reunían en las sinagogas con Pablo, sino también gentiles, griegos, iban a escuchar la palabra de Dios en boca de Pablo. Y Pablo les enseñaba en el día de reposo. Noten cómo dice Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, noten que aquí se usa la palabra acostumbraba. En el griego es eto. Pueden buscarla en el diccionario Strong. El verbo o la palabra eto también significa hábito, usual o manera. Es interesante, hermano. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. En Hechos 18, versículo 2 y 3, dice lo siguiente. Leamos desde el versículo 3. Hablando de Pablo, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio era de hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y griegos. O sea que Pablo se congregaba los sábados conforme a su costumbre para predicarles el evangelio de Cristo a judíos y a griegos. No era solamente a judíos, sino también a griegos. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Noten lo que dice el versículo 11 de Hechos 18. Noten cómo dice. Y se estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Cuánto? 1 año y 6 meses. Pregunto, hermanos. Tómese una calculadora, agarre su celular y haga la ecuación aritmética. ¿Cuántos meses tiene 1 año? 12. Pero como era 1 año y 6 meses, tendría que ser 18 meses. Pongámosle a cada mes 4 sábados. Haga la ecuación. 18 por 4, ¿cuántos sábados le va a dar? 72 sábados aproximadamente. O sea que solamente en un versículo se menciona explícitamente que los discípulos se reunían 72 sábados. ¿Cómo esta evidencia poderosa va a tener menos peso que Hechos 27, según el concepto católico que Pablo se reunía los domingos para celebrar la resurrección de Cristo? Esto está fuera de contexto. 72 sábados encontramos aquí en Hechos 18:11. Y aquí viene más interesante. Noten cómo dice Hechos 13:14. Y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entrando en la sinagoga un día de sábado y sentándose. Noten que la Biblia enseña de que los discípulos se congregaban los sábados, no los domingos, y era costumbre, no era algo inusual. Noten cómo dice Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos de Galilea, les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Tremendo. Y noten cómo dice el versículo 44, ahí mismo en Hechos 13. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. ¿Y qué día lo hicieron? En sábado. Hermanos, ¿acaso yo necesito tener una mente de Salomón para entender que la Biblia enseña claramente que los discípulos, después de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, seguían guardando el sábado como día del Señor? Las reuniones que se hacían en domingo fueron reuniones inusuales por diferente objetivo, no por costumbre. Pero cuando se aplica el término costumbre al sábado, se pone en evidencia que los discípulos eran fieles guardadores del sábado. Y aquí vemos a Pablo congregándose con los discípulos
en las sinagogas para persuadir a judíos y a griegos. Tremendo, hermanos. Y hay más versículos en el libro de Hechos de los Apóstoles, abundantes evidencias de que los discípulos se congregaban el sábado por costumbre y no el domingo. Pero quiero demostrarles, hermanos, de otra perspectiva, que los discípulos, después de la muerte de Cristo y de la resurrección, seguían guardando el sábado por costumbre. Y se lo voy a demostrar, hermanos. Si usted no quiere aceptar la verdad, ya no es mi problema. Pero la verdad está aquí en la palabra de Dios. Aquí está la verdad. No me crean a mí. Esto de guardar el día domingo, hermanos, esta es una mentira del catolicismo romano. Y que el mismo catolicismo romano en sus fuentes oficiales lo admiten. Que esta costumbre la adoptaron en honor a la adoración al Dios Sol el primer día de la semana. Que no hay base bíblica para guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Esto solamente ha sido una tradición de la Iglesia Católica que la adoptó del paganismo. Ahora, hermanos, noten lo que dice Mateo 24. El sermón profético de Mateo 24 no fue dado a los judíos, fue dado a los discípulos en respuesta a dos preguntas hechas en una. En Mateo 24, noten cómo dice. Mateo 24, versículo 1 y al 3, para que vean de que esto que vamos a leer fue dicho a los discípulos. Porque los católicos se están preguntando, muéstrenme un versículo donde los discípulos de Jesús guardaban el sábado. Así que se lo estamos demostrando. El sermón profético de Mateo 24 fue dicho a los discípulos que estaban escuchando las palabras de Jesús, no los judíos. Los judíos ni tan siquiera creían en Cristo. Noten cómo dice Mateo 24, versículo 1 al 3. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos. ¿Quién, hermano? Sus discípulos. No se olvide del contexto. Estas palabras que vamos a leer son dichas a sus discípulos. Y la pregunta que hicieron los católicos, ¿cuál es? Muestren un versículo donde los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección. Aquí vamos respondiendo. Se acercaron los discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Interesante. Y noten cómo dice el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, otra vez se recalca, los discípulos se acercaron aparte diciendo, y ahí se menciona la pregunta que le hicieron, dinos, ¿cuál será el fin de estas cosas y la señal de tu venida? Ahora, vamos a leer lo siguiente, hermanos. Recuerden que este sermón profético fue dicho a los discípulos de Jesús, no a los judíos. Mateo 24:20. Noten cómo dice. Leámoslo. Mateo 24:20. Noten cómo dice. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día sábado. ¿A quién le está diciendo Jesús estas palabras? A los discípulos. Oren para que vuestra huida no sea ¿qué? En invierno o en día sábado. ¿Por qué Jesús les dice esto? ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Jesús? Es evidente, hermanos, que esta profecía se cumplió con el sitio de Jerusalén en el año 66 después de Cristo y con la destrucción de Jerusalén en el año 70. La huida de los discípulos fue en el año 66 después de Cristo, cuando los discípulos estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos, y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. La huida de salir de Jerusalén e ir a los montes, porque Jerusalén iba a ser sitiada por los romanos, fue en el año 66. Los discípulos estarían guardando el sábado como día de reposo 40 años después de la resurrección de Cristo.
Si es así como los protestantes y católicos dicen, de que después de la resurrección de Cristo los discípulos seguían guardando el domingo en honor a la resurrección de Cristo, esto contradice las palabras de Cristo, porque de lo contrario, Cristo les hubiese dicho a los discípulos: oren para que vuestra huida no sea en domingo o en invierno. Pero aquí es evidencia, hermanos, y aquí está este versículo. Ningún católico, ningún protestante lo puede refutar. 40 años después de la resurrección de Cristo y de su muerte, los discípulos estarían guardando el Shabbat. Es interesante, hermanos, que la historia demuestra que el cometa Halley, noten lo que voy a leer, hermano, esto es importante porque la historia lo confirma, historia fidedigna lo confirma. La historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66 después de Cristo. Este fue la huida de los discípulos de Jerusalén. Y la ciudad fue sitiada por el general romano Sestio Galio durante la fiesta de los tabernáculos en el mismo año. Es decir, que la observancia del sábado debería ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo, cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito Vespasiano. ¿Quieren más evidencias, hermano? Suficiente. Con esta evidencia queda más que seguro de que los discípulos seguían guardando el sábado conforme al mandamiento 40 años después de la resurrección de Cristo. Tremendo, hermanos. No los judíos, los discípulos. Si usted encuentra a un católico que les diga: eso era a los judíos, error. Esto Jesús se lo dijo a los discípulos. Y usted está preguntando: muéstrenme un versículo donde los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo. Aquí está: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 40 años después de estas palabras. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano, y esto lo desconocen tanto católicos como protestantes, que hay fuentes católicas donde admiten de que la iglesia adventista tiene la verdad. Les voy a leer 3 fuentes católicas, fuentes oficiales de la iglesia católica, donde admiten que la iglesia adventista está en lo correcto y se burlan sarcásticamente de los protestantes que guardan el domingo siguiendo una tradición de la iglesia católica. Les voy a leer por lo menos 3 citas. Hay muchas citas, pero estas citas me encanta leerlas porque son diáfanas, tajantes y claras. Noten cómo dice el Boletín Católico Universal, página 4 del 14 de agosto de 1942. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado por el domingo por el derecho divino y la autoridad infalible concedida de ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, noten cómo dice, en esta cuestión los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea que hacemos las cosas con sentido y base bíblica. Ellos mismos lo admiten, que los adventistas estamos en lo correcto. Eso lo dice el Boletín Católico Universal, página 14 del 14 de agosto de 1942. Búsquelo si usted tiene duda. Noten cómo dice esta otra cita del Albert Schmitz, canciller de la arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920. Noten cómo dice, esto es muy fuerte, porque los mismos católicos se burlan de los protestantes. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Católicos, esto es preocupante porque sus mismas fuentes los contradicen.
Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Tremendo, hermano. Lo dice un canciller de la Arquidiócesis de Baltimore. Esta otra cita es más fuerte. El cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Ellos lo admiten. Hermanos, ¿quieren más evidencias contundentes aparte de la que les he mostrado? ¿La necesitan? Estoy seguro que hay gente ciega e ignorante voluntariamente, que va a seguir aferrándose a sus errores doctrinales solamente por defender una doctrina errada, cuando en la Biblia hay suficiente evidencia de que el sábado, como cuarto mandamiento, no fue clavado en la cruz. Los discípulos siguieron guardándolo en honor al monumento conmemorativo de la creación. El domingo carece de fundamento bíblico. El domingo es el primer día de la semana, un día común de trabajo. Tremendo. Para terminar, esto es más contundente, hermano, lo que voy a leer, hermanos, ya que estas preguntas me las hicieron los católicos. Muéstreme dónde los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo. Lucas. Noten que Lucas, se cree que Lucas era un gentil romano. Tendría que exaltar el día domingo Lucas por ser romano. Tendría que ser un gran defensor de la Iglesia Católica Romana, Lucas. Pero noten lo que dice Lucas 23, versículo 53 al 56. Hablando en el momento que Cristo murió, el sexto día, equivalente a viernes, el día de la preparación, y vamos a ver de que las mujeres piadosas, se cree, y no descartamos esa idea, de que entre estas mujeres iba María, la madre de Jesús. El catolicismo romano tanto que habla de María, que le ha puesto una infinidad de nombres a María. Aman más a María que al mismo Cristo, pero no hacen lo que María hacía. Era una fiel guardadora del Shabbat. Pero alguien me puede decir que María guardaba el sábado porque era judía. Supongamos, hagamos ese raciocinio de esa manera, usemos esa lógica absurda. Ok, pero quien está escribiendo el libro de Lucas es un gentil romano. Y saben que el libro de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 62, o sea, estamos hablando aproximadamente 31 años o 32 años después de la resurrección de Cristo, que Lucas escribe su evangelio al recopilar información y preguntando para enviársela al excelentísimo Teófilo. Pero noten cómo Lucas se refiere al sábado. Noten el nombre. Quiero que sean perspicaces, analíticos, hermanos. Quiero que analicen lo que dice el texto bíblico. ¿Qué dije? ¿Cuándo fue escrito el libro de Lucas? En el año 62. Noten cómo dice: bajándolos de la cruz, hablando de Cristo cuando fue bajado de la cruz, y lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el Shabbat, el sábado. Y noten cómo dice: las mujeres que habían acompañado desde Galilea le siguieron y vieron al sepulcro cómo fue puesto su cuerpo. Y al regresar, estas mujeres reconocían de que el sábado era el día del Señor. Y al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Como le llama Lucas, el gentil romano, el médico gentil, ¿cómo está llamándole el sábado aquí? Conforme al mandamiento. Hermanos, usemos la lógica. Si el sábado hubiese sido cambiado al domingo, en honor a la resurrección de Cristo, Lucas jamás hubiese usado este término
y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas está reconociendo en el año 62 de que el sábado es el mandamiento de Dios. Lucas está citando Éxodo 28 porque dice conforme al mandamiento. Repito, Lucas está diciendo esto en el año 62 después de la resurrección de Cristo. Lucas, el médico gentil romano, está refiriéndose al sábado como el mandamiento del Señor. ¿Quieren más evidencias, católicos romanos? ¿O usted, amigo protestante, que se ha dejado engañar por el sistema católico romano, quiere aún más evidencia de que los adventistas le demostremos que los adventistas estamos en lo correcto en guardar el sábado conforme al mandamiento? Porque la Biblia lo apoya, la Biblia lo afirma. El mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Lucas, un gentil, reconocía de que el sábado es el mandamiento y lo está reconociendo 62 años, o mejor dicho, en el año 62, 31 años después de la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿tendrá usted duda ahora de que la iglesia primitiva, después de la resurrección de Cristo, seguía guardando el sábado conforme al mandamiento? Lo guardaron las mujeres piadosas, lo guardaban los apóstoles, lo guardó Pablo con los discípulos, iba como de costumbre a la sinagoga, y fuentes católicas afirman que la iglesia adventista tiene la verdad. Ahora, amigo y hermano que estás escuchando esta presentación, ¿te vas a decidir por el error o por la verdad? Cristo Jesús a través de Pedro dice en Hechos 5:29: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú estás en una iglesia donde te han engañado, manipulando textos fuera de contexto para sostenerte que el sábado ya no tiene validez para el cristiano, te han engañado. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios que conmemora la creación de Dios y que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué razón Dios tendría que eliminar ese mandamiento tan importante que nos identifica? La razón del por qué debemos de adorar a Dios, y es porque es nuestro creador de los cielos y la tierra. ¿Seguirás aún tú engañado, perteneciendo a estos sistemas donde enseñan falsas doctrinas y que por largos años han torcido la Biblia para engañar a los feligreses? La Biblia enseña, hermanos, que hay que salir de este sistema que se llama Babilonia. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Dios manda a que salgamos de este sistema. Y cuando Dios te dice sal de este sistema, es porque te ama. Dios no te manda una advertencia para dañarte. Dios te manda una advertencia para que salgas, porque Él te ama. Noten cómo dice Apocalipsis 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salí de ella. ¿De dónde? De Babilonia. Babilonia representa el sistema católico romano y sus hijas que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. O sea, Babilonia es el catolicismo y el protestantismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Salí de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay que salir. Yo salí de este sistema porque lo descubrí a la luz de la Biblia. Yo te invito, amigo, hermanos, que creas lo que dice Dios en su palabra y que recibas la palabra de Dios en tu corazón antes de que sea demasiado tarde. La Biblia enseña claramente que el sábado es el día del Señor, el día que los discípulos guardaron después de la resurrección de Cristo. Ya no pidas más evidencias, hermanos. Si tú no te conformas con estas evidencias contundentes que te he demostrado, esto es peligroso para ti, porque hoy ya no serás ignorante, hoy ya conoces la verdad, y si sigues aferrándote en el error, tu castigo será más grande. La Biblia dice: salid de ella para que no seas partícipes de sus pecados. Si antes no guardabas el sábado porque tenías una mala incomprensión de la palabra de Dios o porque desconocías esta verdad, hoy eres más culpable si sigues aferrándote al error. Dios quiere que nosotros obedezcamos su palabra
porque está por encima de cualquier tradición, de cualquier iglesia y de cualquier doctrina de hombre. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo te invito que obedezcas a Dios y no a los hombres. No importa quién lo diga. No importa si es una iglesia que ha tenido una gran trayectoria en la historia. Pero si te enseña falsas doctrinas y lo que enseñan está en contra de la Biblia, sal de ese sistema antes de que sea demasiado tarde. Hermanos, esta ha sido la presentación y la respuesta para estas personas que están pidiendo evidencias contundentes que los discípulos guardaban el sábado después de la resurrección de Cristo. Lo demostré con Biblia, historia y con fuentes católicas de ellos mismos, del catolicismo romano. Hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que el día de reposo, después de la resurrección de Cristo, siguió guardándose por costumbre por los discípulos. Gracias, Señor, por tus verdades que son eternas. Gracias por este día tan especial que conmemora tu creación, que es el Santo Sábado. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.